Listo. Muy bien. Alondra Ortega e Irlanda, ¿verdad? Y Scarlett. Fueron las que participaron, ¿verdad? Ok. Entonces, farmacología viene desde el griego, ¿sí? Fármaco, que significa medicamento, y logos, estudio de, o sea, es el estudio de todas esas sustancias que interactúan con el organismo mediante procesos químicos, ¿no? Y estas van a inhibir o van a activar procesos, como nos mencionaba Irlanda, corporales normales, que inhiben o activan procesos corporales normales, como ya les mencionaba lo de los fármacos que inducen sueño, ¿sí? Y fármacos que te van a quitar ese sueño, ¿sí? O sea, todas esas interacciones que va a tener el fármaco en nuestro organismo, desde que entra, desde que tú lo estás ingiriendo, si fuera oral, hasta que sale, ¿no? Todas esas interacciones son las que estudia la farmacología. Pero la farmacología tiene varios términos que pueden llegar a confundirse a veces en la carrera. Cuando yo estaba estudiando farma, cuando me dieron farma, a mí me preguntó de primera instancia, a ver, Miguel, dime qué es una droga, dime qué es fármaco y dime qué es un medicamento. Esto realmente puede sonar a sinónimos, pero tienen sus pequeñas diferencias que los hacen únicos, que hacen definiciones únicas, ¿no? Entonces, la farmacología, como ya nos mencionó Alo, es la ciencia que estudia las drogas, es el estudio de las interacciones entre las drogas y los seres vivos o parte de los mismos. La droga es toda sustancia que aplicada a una estructura viva o aparte de la misma origina una respuesta. Si ahorita vamos a comprenderlo más, ¿sí? Vamos a leerlo. Fármaco es aquella droga que se utiliza para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ser humano o de otros seres vivos. Y medicamento es la droga preparada para ser administrada a un paciente en una dosis, forma farmacéutica y vía requerida. Mike, es que lo leíste, no entendí nada. Ah, ok, perdón. Mira, droga, sí, droga. Imagínate que vas tú a la cocina y tu mamá tiene ahí unos venenos para cucaracha o para los ratones, ¿no? Si tú te tomaras esa sustancia, ¿sí? Te va a provocar un efecto en tu cuerpo, ¿sí? No sé si bueno, no sé si malo, ¿sí? Que más seguramente que sea malo, ¿sí? Pero no lo estás utilizando, o sea, es una sustancia que te va a provocar un efecto a tu cuerpo, pero ni lo estás utilizando como preventivo, ni como diagnóstico, ni como tratamiento, ¿sí? Si tú utilizaras esa droga para prevenir, para diagnosticar o para tratar alguna enfermedad, entonces ya no se llamaría droga, se llamaría fármaco, ¿no? Eso es lo que lo hace diferencia. Hay muchas veces que droga y fármaco sugieren un sinónimo ahí, pero no, o sea, esa es la diferencia. Una droga es algo que te va a ocasionar un efecto en tu cuerpo, ¿sí? Eh, y el fármaco te va a ocasionar un efecto, pero lo vas a utilizar ese efecto como preventivo, como diagnóstico, como tratamiento. ¿Sí? ¿Queda claro? Y medicamento, ¿qué será medicamento? Bueno, muchos dicen, es un conjunto de fármacos. ¿Sí? Ah, es la droga preparada para ser administrada a un paciente. Por ejemplo, el fármaco puede ser paracetamol. ¿Sí? Perfecto. Oye, pero ¿qué no el paracetamol es un medicamento? Sí, sí. Pero, por ejemplo, si administramos 5 miligramos de paracetamol, ¿sí? No le ocasionaría un efecto al paciente, ¿sí? Tendríamos que utilizar una dosis requerida, ¿sí? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la dosis del paracetamol? O sea, porque es un fármaco que, que, que vemos todo, nos echan carrilla por el paracetamol. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la dosis del paracetamol? Así Alguien que tal me cual diga. no, pero No, no. ¿No? no, De 10 a 15, ¿no? ¿De 10 a 15 qué? ¿Vacas? Miligramos. Miligramos, perfecto. 10 a 15 miligramos. ¿Es correcto eso, Alejandro? sí, claro que Muy sí. bien. Correctísimo, ¿no? Cuando tú
le vas a dar paracetamol a un paciente, ¿sí? Si tú dices, ah, ok, tómese 500 miligramos, ¿sí? Bueno, eso lo sabe la señora de la esquina, la señora que vende churritos, la que vende, el que está en la bulca, ¿no? O sea, lo sabe cualquiera, pero realmente ustedes deben de saberse la dosis, o sea, kilodosis, porque es lo que estamos estudiando. Nosotros nos tenemos que memorizar en kilodosis, que sería de 10 a 15 miligramos por dosis. Entonces, si por ejemplo llega un paciente de 70 kilogramos, ¿sí? Y nosotros queremos calcularla con 10 miligramos, ¿cuántos miligramos tendríamos que darle a esa persona de paracetamol? 70. ¿De 70 Pesa qué? 70 el Ah, paciente, ok. ¿sí? Pues 700, ¿no? Pues sí. Mira, pesa 70 el paciente, 70 kilogramos, ¿no? Y la dosis les dije que es de 10 a 15 miligramos. Si nosotros tomamos la mínima, ¿sí? Y lo calculamos por el peso, ¿cuánto nos daría de resultado? 700. 700. 700. Muy bien, perfecto. Ese es el rango mínimo para esa persona. Pero ¿cuál es su rango máximo de esa persona? Si nosotros la tomamos con 15 y lo multiplicamos por 70, ¿cuánto nos da? 1050. 1050. Entonces, esa sería la dosis máxima requerida para el paciente. Por ejemplo, nosotros podemos darla cada 8 horas, cada 6 horas, que es la dosis máxima de paracetamol aceptada, que son 4 gramos al día, ¿sí? Entonces, ya no solamente es un fármaco el paracetamol, si nosotros le diéramos en total, fíjate, necesita 700 miligramos para que le ocasione un efecto, ¿no? Entonces, si nosotros le diéramos 5 miligramos, ¿sí? Pues no le ocasionaría nada, ¿no? Aparte, ya el medicamento ya viene con sus excipientes, ¿no? Con todas aquellas moléculas que conforman al fármaco, que no son principios activos, que son nada más para que ayude a entrar a ese fármaco a nuestro organismo, ¿sí? Y no se vaya a degradar tanto, que más adelante también lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿queda claro estas definiciones? ¿Sí? Ahora ustedes ya saben cuando les hablan de droga, cuando les hablan de un fármaco o cuando les hablan de un medicamento. ¿Alguien que tenga alguna duda en eso? Perfecto. Muy bien. Ahora, no se me asusten. ¿Sí? No. Esto que están viendo en pantalla son todas las ramas que incluye la farmacología. Bueno, alguna de las ramas que incluye la farmacología. No nada más es como de que, me memorizo el mecanismo de acción del paracetamol. Me aprendo la dosis y ya se farma. No, hay que ver o hay que intentar abarcar todo esto, ¿no? Hay que intentar la farmacognosia, ¿no? Es el origen de dónde viene ese fármaco, dónde lo sacaron. Por ejemplo, Alejandro, ¿qué ejemplo aquí nos podrías dar de la farmacognosia aplicada en la anestesia, Beni? O sea, ¿de dónde nos decían que venían todos los fármacos de anestesia? Bueno, realmente antes todo había que aplicarlo para de dónde se sacaron. Antes la anestesia era una barbaridad, chavos. Nos platicaban que pues con golpes, con obstruyendo Hierbas. vías arteriales para desmayarlos, pero bueno, en su origen así como tal ya molecular, es a base de plantas. Muchos de los que son, por ejemplo, los opioides, son medicamentos que surgieron a raíz de plantas, e incluso los antibióticos, no plantas, pero los antibióticos están hechos de mismos microorganismos, igual que puede ser como por ejemplo las vacunas. Pero pues un ejemplo pueden ser los anestésicos. Así es. ¿Te acuerdas de la mandrágora? La mandrágora, por ejemplo, de ahí sacaron muchos fármacos, que después les voy a poner un ejemplo con la mandrágora porque me da risa. Sí. Ahora,
hay dos términos que ustedes tienen que grabarse o más importantes de todas las ramas de la farmacología, ¿sí? Y va a ser precisamente la farmacodinamia, que es preguntadísima, pero preguntadísima en un examen de farmacología, ¿eh? O sea, si ustedes no saben qué es farmacodinamia, híjole, les va a ir como en feria. ¿Y qué es farmacocinética? ¿Sí? Esos dos términos ustedes lo van a escuchar siempre, 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 siempre. Ahorita vamos a profundizar un poco más de la farmacocinética y de la farmacodinamia. Ahorita nada más sepan que existe. ¿Sí? Ok. Entonces, también tenemos a la farmacotecnia, que estudia cómo se preparan las drogas para ser administradas al paciente. La materia médica, que aquí ya dicen, ok, ya sé cómo preparar no sé, otra vez, sigamos con el paracetamol, ¿no? Ya sé cómo preparar paracetamol. La materia médica te dice, ok, ¿cómo se lo vas a administrar? Vía oral, vía rectal, vía intravenosa, vía intramuscular. Entonces, la materia médica se encarga de toda esa preparación de las drogas, ¿no? De cómo va a ser administrado. La toxicología, sí, como ya lo dice, va a estudiar el efecto tóxico del fármaco, ¿sí? Otra vez, sigamos con el paracetamol, ¿no? Dicen, ok, perfecto, la dosis 10 a 15 miligramos kilodosis, ¿no? Cada 8 horas. Perfecto. ¿Y qué pasaría si le das 4 gramos al paciente del paracetamol? No, cállate, ¿no? Ya le estás provocando un efecto tóxico al cuerpo, ¿no? Muchas veces piensan, es paracetamol, no pasa nada. No, no, sí pasa, ¿sí? El órgano más afectado ahí es el hígado. Ahora, ¿qué pasaría? Porque el paracetamol, para su información, tiene varios topes, tiene varias dosis de riesgo. Por ejemplo, una es la dosis máxima, que son 4 gramos, perdón. Otra sería la dosis tóxica, que serían de 7 gramos. Y la dosis letal, ¿no? Con letal te hablo de que ya si llegas a esa dosis, muy probablemente podrías matar al paciente. La dosis letal es arriba de 20 a 25 gramos de paracetamol, ¿no? Entonces, ¿sí te puedes suicidar con paracetamol? Sí, sí puedes, pero realmente pues tendrías que consumir muchísimo, ¿no? Entonces, la farmacodinamia, que ya habíamos visto que también vamos a profundizar más adelante, nada más quiero que quede claro que farmacocinética es todo lo que el organismo le hace al fármaco y farmacodinamia es todo lo contrario, ¿sí? Es lo que la droga le hace al organismo. La farmacometría, que cuantifica las acciones, los efectos de todos los fármacos, como les menciono. Por ejemplo, en la aspirina, ustedes saben, y yo creo que ahorita muy mencionada por lo del COVID, que hay algo que se llama aspirina Protect. Esa aspirina tiene un efecto de antiagregante plaquetario. Entonces, si la administras a ciertas dosis, tiene un efecto antiagregante plaquetario. Pero si la administras, no sé, le das 500 miligramos, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? La utilizas como analgésico, la utilizas para el dolor de cabeza, etcétera. Ya no la estás utilizando tanto o ya no quieres esa dosis para un antiagregante plaquetario. Oye, Mae, es que no sé qué es un antiagregante plaquetario. Perfecto, te explico. Por ejemplo, las personas que tienen obesidad. Obesidad es una enfermedad. Ese tipo de personas están en una inflamación crónica. En cualquier momento, déjenme lo dibujo. Ahí está el vaso sanguíneo. Sí, está en una inflamación constante el paciente y ese paciente muy probablemente tenga placas de ateroma. ¿Sí? Son placas de grasa dentro de los vasos sanguíneos y en algún momento estos va a tener alguna perforación, ¿sí? Y va a salir mucho contenido, va a llegar todas las plaquetas a querer ahí tapar el orificio, ¿sí? Y van a acumularse aquí plaquetas, 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 plaquetas y otras sustancias más. ¿Y qué va a pasar con todas esas plaquetas? Pues va a tapar ese vaso sanguíneo, ¿no? Al momento que tapa ese vaso sanguíneo, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama cuando ya se obstruyó el vaso sanguíneo? ¿Qué está teniendo el paciente? Trombocoágulo. Es un trombo, bueno, es un trombo el que está ahí, pero ¿cómo se llama
la cuestión inf- clínica. Un infarto. Un infarto, ¿sí? Se está enferma. El trombo es todo aquella objeto o sustancia que está obstruyendo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el trombo, pues es esto, ¿sí? Que va a ocasionar un infarto, ¿sí? Entonces, si nosotros le diéramos un antiagregante plaquetario, ¿sí? Vamos a evitar que todas estas plaquetas se junten, ¿sí? Y formen el infarto. Entonces, por eso se lo toman como profiláctico, para en caso de que llegara esa placa de ateroma a romperse, pues exista un fármaco que ya me está quitando ahí las plaquetas para que no se forme un infarto, ¿no? Eso es un antiagregante plaquetario. Ahora, la terapéutica, como dices, es el arte de aplicar los fármacos para tratar las enfermedades. Farmacoprofilaxis, alguien que me diga qué es profilaxis. Que me diga, Mike, yo me la rifo, profilaxis es esto. Es prevención, Es prevención, en ¿sí? simples palabras. Ajá. Así es prevenir, es prevención, es usar algo como preventivo, eso es profilaxis, ¿no? Entonces, combinar las dos, fármaco-profilaxis, pues es un fármaco que tú vas a utilizar como medio preventivo, ¿no? Yo creo que no es el caso, pero ya todos lo han escuchado, el dióxido de cloro, ¿no? Delante vamos a hablar de él, pero lo utilizan como preventivo, como tratamiento después de... No. Es un todo... ¿Cómo se llama? Pues sí, ha causado mucho revuelto en la comunidad médica y que realmente muchos médicos lo han utilizado, ¿sí? Conozco médicos cercanos que lo han utilizado cuando no tiene el fundamento científico. Se supone que nosotros somos gente de ciencia, ¿no? Como para que, bueno, después vamos a hablar profundamente del dióxido de cloro. Y la farmacogenómica, ¿sí? Que eso también es hay que verlo porque imagínate que, no sé, yo tengo una deficiencia en un gen, ¿sí? Y ese gen, no sé, supongamos que no me codifique alguna enzima del hígado. Hay una enzima que se llama, bueno, todas las enzimas hepáticas vienen del citocromo P450. Eso lo van a escuchar bastante, muchísimo, ¿sí? Las enzimas del hígado son del citocromo P450. Hay una enzima que se llama CYP452ID, que esa enzima, hay unos que la tienen de más. O sea, tienen muchas enzimas. Imagínense que tienen muchas enzimas. Las enzimas son las que metabolizan al fármaco. ¿Qué pasaría entonces si tengo muchas enzimas? O sea, más que el resto. No sé, mira, me imagino que Karina Luébano, vamos a cuantificar, ¿no? Tiene 10 enzimas en el hígado, ¿no? Y yo por mi alteración genética, yo no tengo 10 enzimas en el hígado. Yo tengo, no sé, 100 enzimas en el hígado. Entonces, cuando la dosis que a Karina Luébano le doy, ¿sí? No sé, supongamos la aspirina Protect de 100 miligramos, ¿sí? A mí no me va a hacer nada porque yo tengo muchas enzimas y a mí me va a metabolizar el fármaco muy rápido, ¿no? O sea, así se va a ir la metabolización de ese fármaco, porque yo tengo muchas enzimas. Entonces, la farmacogenómica es el modo en que los genes de una persona afecta la manera en cómo responden los fármacos. No en todas las personas, como les mencionaba, hay muchos médicos, hay muchas personas que tratan a los pacientes como si fueran recetas de cocina, ¿no? De que gripe, vámonos. Bla, 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 esto, ¿no? No, pues hay que ver sus comorbilidades, hay que ver si le funcionaría un antiviral, si le funcionaría algún antihistamínico, no sé, ¿verdad? Vamos a abarcar a un paciente como individual, como si fueran mundos diferentes, ¿sí? Entonces, eso se encarga la farmacogenómica, a ver si a todos responden igual al mismo tratamiento. Ahora, mucha atención aquí porque esto es pregunta de examen. Esto siempre les van a preguntar esto en cualquier clase de farma. En los exámenes superiores a veces piensan los que van en noveno, en décimo,
farmacocinética y farmacodinamia, eso se los dejen a los de tercer semestre, que lo estudien ellos. Tienes que sabértelo, porque si no estudias farmacocinética y farmacodinamia, o no sabes, entonces tú no sabes farma, ¿sí? El que me diga que ya está aplicando fármacos y no sabe qué es farmacocinética y farmacodinamia, entonces, imagínate qué calidad, no, hombre. Ahora, súbanse al tren del mame conmigo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de cómo puede ser aplicada aquí la farmacocinética. Aquí vemos a un camión. No sé, imagínense el camión Gómez Lerdo. El camión va a ser el cuerpo, muchachos. ¿Sí? Grande camión, cuerpo, ¿no? Las personas que se están subiendo aquí al camión son los fármacos, ¿sí? Son las personitas chiquitas que se van subiendo. Ahora, cuando la persona se está subiendo, cuando el fármaco está entrando al cuerpo, ¿sí? Todavía ni siquiera te subes al camión y el vato ya le está dando, ¿no? Entonces te sangoloteas, ¿no? O sea, dices, caray, no, ya se está moviendo el camión, te estás moviendo adentro del camión. Entonces, el fármaco se está moviendo porque el cuerpo, o sea, es el que lo está moviendo, ¿sí? Entonces, la farmacocinética, ¿qué significa cinética? Así, en una palabra. Movimiento. Movimiento, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen farmacocinética, cinética, movimiento, ¿sí? Es lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco. Y se fijan, aquí el camión está moviendo a la persona. Entonces, farmacocinética, se van a acordar de una mnemotecnia. Aquí es una de las mnemotecnias clave, ¿sí? La mnemotecnia puede cambiar, pero vamos a grabárnoslas como LADME. Dirán, ¿qué? LADME, que significa liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? Eso significa el LADME, ¿no? Entonces, farmacocinética, ¿qué se van a acordar cuando diga farmacocinética? Movimiento, ¿sí? Cuando vean movimiento, ¿qué se van a acordar? Que es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿sí? Y tercer cosa, farmacocinética, LADME, ¿no? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Con que se sepan esas tres cosas, ¿sí? Ustedes pueden decir que ya saben qué es farmacocinética, ¿sí? En modo general. ¿Me lo puedes repetir, Mae? Claro que sí. Farmacocinética, ustedes se van a acordar, movimiento, ¿sí? Primer cosa que se tienen que acordar. Segunda cosa, es lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco. Esa es la segunda cosa. Y tercera cosa, ¿alguien que me diga cuál era la tercera? Lambda. La. Liberación, absorción. Muy bien, ¿sí? Esas tres cosas. Con que ustedes se aprendan esas tres cosas, ustedes ya saben, ya son unos chingones en saber qué es una farmacocinética, ¿no? Perfecto. Después la farmacodinamia vamos a verla profundamente. Vamos a abarcar, vamos a meternos, ahora sí, en lo que es la farmacocinética, ¿no? Puntos clave, cinética, movimiento, LADME, ¿no? Farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco, y farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Ahora, nosotros tenemos muchas presentaciones de medicamentos, ¿no? Grajeas, granulados, polvo, cápsulas blandas, cápsulas duras, comprimidos. ¿Qué otra presentación me está faltando ahí de fármacos? La intravenosa. Los intravenosos, ¿qué más? Los subcutáneos intramusculares. ¿Qué más? Los rectales. Los rectales. ¿Cuáles son los rectales? Los supositorios. Supositorios, por ejemplo. ¿Qué otro? Están olvidando una vía. Oral. Subcutáneo. Bueno, esas son las vías de administración, pero las presentaciones de los fármacos. ¿En gotas? ¿En jarabe? Gotas, ajá, Oxígeno. perfecto. Inhalados. Inhalados. Siempre se les olvidan los inhalados, ¿sí? Hay muchos, cápsulas, polvos, comprimidos. ¿Qué otro se te ocurre, Alejandro? Oye, es que están construyendo aquí. Pues
Pues es que sí faltarían muchos, también faltan los cutáneos, también faltan los... Años. Ahí están los parches anticonceptivos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos muchas presentaciones de fármacos, como que nada más utilicen los de la vía oral, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias o sea, porque tenemos muchas vías de administración. Yo antes decía, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué intravenosa? ¿Por qué intramuscular? ¿Por qué existen las inyecciones? ¿No? Tan dolorosas que son. A mí me dan mucho miedo, ¿sí? Pero mira, hay bastantes, ¿no? Y yo, bueno, ya le fui perdiendo el miedo poco a poco, pero al principio pues sí era de que, ¿por qué existe? Yo decía, oye, ¿por qué existe un fármaco que es rectal? ¿Por qué existen los supositorios? Oye, eso es una violación a mi intimidad. Si están abusando a mí de chiquito, yo ni siquiera les doy el consentimiento de que me pongan un supositorio. No, pues tiene su razón de ser, ¿no? Todo tiene su razón de ser de por qué existen fármacos vía rectal, de por qué existen fármacos vía intravenosa, intramusculares, y ahorita les voy a decir por qué. Ahora, vamos a hablar de la absorción, ¿sí? Y se fijan, la mnemotecnia LATME tenía liberación al principio y luego absorción, ¿no? La liberación va a ser dependiendo de la vía de administración, o sea, ¿dónde se va a liberar? ¿En la vía oral? ¿En la vía sublingual? ¿En la vía, sí, endovenosa? ¿En dónde se va a liberar? ¿Sí? Eso es lo que abarca la primera letra de la mnemotecnia LATME. ¿Sí? La segunda era absorción, ¿sí? Y cuando nosotros veamos la absorción, vamos a ver 3 puntos clave. Para que ustedes sepan, caray, es que el doctor me preguntó qué era absorción, ¿sí? Perfecto, y me acuerdo que eran 3 puntos clave. Era la biodisponibilidad, la vía de administración y los mecanismos de transporte. Ahorita les voy a mencionar qué es biodisponibilidad. Vaya, vamos. Cuando nosotros administramos o nos tomamos un fármaco que es oral, ¿sí? Va a pasar por varias vías, ¿sí? Faringe, esófago, llega al estómago, llega a las mucosas del duodeno, etcétera. Y todos los fármacos que tú vayas a ingerir por la vía oral, ¿sí? ¿Cómo se llama la vena? A ver quién me responde esto. ¿Cómo se llama la vena o la vía en la que va a agarrar todas las sustancias del intestino y las va a llevar al hígado? ¿No es la porta? La porta. Muy bien. Perfecto. Ustedes tienen que saber, ¿no? Todas las sustancias que se vayan a absorber en el intestino las va a llevar la porta al hígado a que se metabolice, ¿sí? Es a lo que se le conoce como efecto del primer paso hepático, ¿sí? Y este paso es muy importante porque de esto depende la vía de administración, ¿sí? Nosotros creamos un hack, porque somos hacker por naturaleza, a ese efecto de primer paso hepático, ¿no? Lo saltamos, o sea, somos tan brillantes, hicimos fármacos que se saltaran ese paso, pero me dirás, oye Mike, pero ¿por qué te quieres saltar la metabolización? Sí, no, que se metabolice. No como todos, no, pues mira, chécate por qué. Porque el hígado le pide una cuota a ese fármaco. Vámonos con el paracetamol. Nosotros ingerimos 500 miligramos de paracetamol, ¿sí? 500 miligramos de paracetamol. Llega al hígado y le dice al hígado, compa, pues yo quiero mi moche, ¿no? O sea, aquí se va a quedar una parte, ¿sí? No te voy a dejar pasar todo. Se te me haces muy peligroso y pues no, aquí vas a dejar, no sé, 300 miligramos. No, pues al fármaco no le queda de otra. Ok, entonces en el hígado se quedan 300 miligramos. Lo que sobra, ¿cuánto sobra? 200 miligramos, ¿sí? Esto es la biodisponibilidad del fármaco. A eso se le llama biodisponibilidad. Dirás, what the fuck, ¿qué? Bueno, mira, biodisponibilidad es todo lo que sobra después de lo que el hígado te quitó, ¿sí? O sea, si tú administras 1000 miligramos y te quita 500,
¿sí? Su biodisponibilidad es del 50%, porque te quedas con 500 miligramos, porque el hígado te quita. Y tú dirás, oye, Mike, ¿y cómo se mide esa biodisponibilidad? Yo sé que a todos les surgió esa duda, ¿sí? ¿Cómo sabes la biodisponibilidad de cada fármaco? No, muy, muy fácil, mira. Vamos a graficar, ¿sí? La concentración plasmática de este lado y el tiempo de este lado, ¿sí? Cuando ustedes nos toman un fármaco oral, ¿sí? Vamos a ver una curva de este tamaño, ¿sí? Oigan, ¿todos están viendo los dibujitos que estoy poniendo en pantalla? Sí. Sí. Ah, Sí, sí se perfecto. ven. Yo dije, híjole, estoy hablando acá solo. Bueno, el rojo, el que les puse aquí, así es como se va a ver cuando nosotros administramos un fármaco oral, ¿sí? Si se fijan, la concentración plasmática no fue del todo efectiva comparada con su efecto intravenoso. El intravenoso se va a ver así, ¿sí? Y se fijan, nosotros desde que administramos, es que déjenme les digo algo. La vía intravenosa no pasa por el hígado, ¿sí? Pasa directamente a circulación sanguínea y por ende, ¿sí? No tiene el efecto del primer paso hepático, no se metaboliza, ¿sí? Y por eso alcanza concentraciones plasmáticas. O sea, la vía intravenosa tiene una biodisponibilidad del 100%. ¿Por qué? Porque el hígado no le quita nada, ¿sí? El hígado no se queda con nada, ¿sí? Por eso tenemos a la vía intravenosa que desde que lo administramos, o sea, desde que ponemos la inyección intravenosa, ¿sí? Ya tenemos una concentración plasmática alta desde el primer momento en que lo administramos, ¿no? Comparada con la biodisponibilidad oral, ¿no? Entonces, se hace este cálculo. Si el cálculo por vía intravenosa fue del 100%, ¿cuánto tiene el oral? O sea, si se fijan, tiene una biodisponibilidad más baja. El hígado se queda con bastante dosis del medicamento. Por eso, la dosis de una vía oral es más alta que de la vía intravenosa. Y esa es una pregunta de examen también, ¿sí? ¿Por qué las dosis orales son mayores a las vías intravenosas? Yo sé porque lo aprendí en el curso, ¿sí? Que la vía intravenosa tiene una biodisponibilidad del 100%, porque el hígado no le quita nada, no pasa por el hígado, ¿sí? Entonces, por eso tiene una mayor biodisponibilidad. En cambio, el oral, ¿sí? Tiene una biodisponibilidad más baja porque pasa el efecto del primer paso hepático. ¿Se conoce el porcentaje de la biodisponibilidad en la vía oral o solo se dice que es menos baja que, bueno, más baja que la vía intravenosa? Mira, el porcentaje es individualizado de cada fármaco, ¿sí? Porque hay unos fármacos que vienen, depende de las moléculas, qué tan chiquitas sean, depende de varios factores. En un artículo que estábamos leyendo, Alejandro y yo, decía que la biodisponibilidad era del 0.7, o sea, 70% se quedaba el hígado en varios fármacos, en casi la mayoría. Entonces, imagínense, el hígado se queda con el 70% de todos los fármacos, ¿no? Aproximadamente, un promedio, ¿no? No todos son así, pero, o sea, nada más deja activo el 30% en el organismo, ¿no? Entonces, imagínense, no es una vía tan efectiva para hacer un proceso rápido. Si se tarda 30, 45 minutos, 15, o sea, no es instantáneo, vaya. Tiene que ¿Alguna ver otra duda que también tengan hasta aquí? sí, sí, tiene que ver también el peso o la edad de la persona a la que se le va a estar haciendo, bueno, administrando el medicamento. Claro que sí, eso es otro factor. Imagínense, el fármaco, lo vamos a ver con su distribución, afectaría más, por ejemplo, a su distribución del fármaco, que es la siguiente letra en la mnemotecnia. Ya vimos la liberación, bueno, ahorita vamos a ver las vías de administración, la absorción,
Pero sí, el peso del paciente, a veces casi la mayoría de los pacientes que están obesos, por ejemplo, tienen hígado graso y el hígado graso hace que se metabolice un poco más lento, que tenga menos enzimas que metabolicen ese fármaco, ¿sí? Tiene que ver, claro que sí, la obesidad y la edad del paciente también afecta porque mientras vamos avanzando, mientras nos vamos haciendo ruquitos, vamos perdiendo esas enzimas o la efectividad de esas enzimas. Por ejemplo, a lo mejor al principio, las 10 enzimas que tenía una Karina Luébano, ¿sí? Ya son efectivas a un 50%, un 60%, y ya no vamos a tener la misma absorción. Sí, sí afecta. Ahí, lo que preguntó, mira, la edad y el peso son los dos parámetros principales que van a alterar la distribución de un medicamento. Sí afecta porque un niño no tiene la misma cantidad de agua que un adulto, ¿sí? En el niño, en los recién nacidos, es casi el 80% y en un adulto como nosotros es un 60%. ¿Qué tiene que ver el agua? El agua, haz de cuenta que el medicamento una vez que entra al cuerpo, tiene que distribuirse, tiene que acomodarse. Entonces se disuelve. Entonces no va a ser la misma cantidad de medicamento que quede disuelto en una persona que tiene en su peso corporal, digamos, 60 litros en total, que en 40. Entonces disminuye la cantidad que se va a difundir a las células. Y sí, en efecto sí tiene mucho que ver el peso corporal, porque nosotros sabemos que un peso corporal está distribuido. Está distribuido en huesos, está distribuido en músculo, está distribuido en grasa, está distribuido en líquidos. Y los medicamentos al acomodarse, digo acomodarse porque cuando yo les hable de distribución, hay algo que se llama distribución compartimental. La distribución compartimental es los lugares en donde el medicamento va a quedar almacenado y una cierta cantidad va a quedar más en la grasa, va a quedar más en el músculo, va a quedar más en el agua. Entonces sí es muy, muy variado como puede cambiar tanto la edad como el peso corporal de una persona. Pero de todos modos, si no me entendieron, yo más adelante les voy a explicar todo eso. Pero sí, sí tiene mucho que ver el peso y la edad del paciente. ¿Puedo decir También. algo? Perdón. No, tú. Bueno, yo solo quería agregar que pues es por eso que Miguel nos insiste en que las dosis se deben de aprender en kilodosis, o sea, para que cada persona tenga individualizado su dosis de cualquier fármaco, no como dice de que, por ejemplo, todos decimos, no, que paracetamol 500 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas, sino aprenderlo pues sí, en kilodosis para así ser muy específicos y dar lo que es exacto para cada persona. Ya. Muy buena aportación, Marisela. ¿Ibas a decir algo, Jorge? También tienen que ver mucho los receptores, ¿no? Lo que son las superfamilias, la de las 4, las de proteína G, lo que son quinasas. De hecho, mira, eso forma parte de la farmacodinamia y sí lo vamos a mencionar, nada más que creo que es mejor irnos por partes porque luego nos rebujamos, luego se hace mucha confusión aquí, pero sí, súper de acuerdo. De hecho, ahí tiene que ver mucho algo que se llama receptores de reserva, porque los receptores de reserva son una especie de almacén de medicamento, pero sí tiene también mucho que ver, pero eso forma parte de la farmacodinamia, que también es el tema que vamos a ver el miércoles, pero sí, también tiene mucho que ver. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Una inquietud? Ok. Entonces, seguimos. Ahora, otra vez vuélvanse a subir al tren del mame conmigo, ¿ok? Vamos a ver en las vías de administración tenemos bastantes lados por donde administrar un fármaco, ¿no? Tenemos las vías enterales, como su nombre lo dice, todo lo que llegue al estómago, al intestino, ya sea vía oral, sublingual o rectal, ¿sí? Vamos a tener los parenterales, que pueden ser los intravenosos, intraarteriales, intramusculares o subcutáneos, ¿sí? Ahora, esta mnemotecnia se llama roce masivo, ¿sí? No se imaginen cosas muy sucias con el roce masivo, ¿sí?
pero solamente hay que tener claro que es roce masivo. Grábense roce masivo, ¿no? Oye, ¿y qué significa roce masivo, Mike? ¿Sí? Significa vía rectal, la O de oral, S de sublingual, y la E quiere decir que todos esos tres son los enterales. Eso es pregunta de examen, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuáles son los enterales y cuáles son los parenterales? Los parenterales, M de intramuscular, A de intraarterial, S de subcutáneo, y IVO, la palabra de más IVO significa intravenosa, ¿sí? Entonces ya con roce masivo se acuerdan, ok, rectal, oral, sublingual, sí, son los enterales, masivo, intramuscular, arterial, subcutáneo, intravenosa son los parenterales, ¿no? También tenemos otras vías de administración, no nada más los enterales y los parenterales. La dérmica, la nasal, la epidural, la intratecal, la inhalatoria, la conjuntival, uretral, vesical y vaginal, ¿no? Tenemos muchas. Ahora vamos a ver su capacidad de retención, muchachos. ¿Alguien que me diga qué es roce masivo? Rectal, oral, sí, sublingual, que son Ajá. los fármacos enterales. Ok. Y después masivo, que son los fármacos parenterales, que son por Ajá. las vías intramuscular, sí, bueno, Intraarterial, arterial. Ok. subcutáneo e intravenoso. Ok. Sí, perfecto. Esa es su capacidad de retención, muchachos, ¿sí? Cuando ustedes ven algo, le toman un screenshot mental y pueden rápidamente poder decirla o escribirla, ¿sí? Quisiera poder ayudarlos a todos y decirles, tú tienes una inteligencia más visual, auditiva, pero pues el tiempo es corto y algunos los identifico con memoria fotográfica, memoria visual, ¿sí? Aquí vamos a intentar como que incitar a todos los tipos de mentes, o sea, de por donde se lo graben, ¿sí? Ya sea visual, auditiva, kinestésica, etcétera, ¿sí? Vamos a intentar, pues, explicarlo de muchas maneras, ¿no? Para que puedan aprender. Entonces, recapitulando, ya ustedes saben que ya vimos que lo que es la ADME, lo que es farmacocinética, ¿sí? Hemos visto varias cosas de la absorción. Acuérdense, la absorción incluía la biodisponibilidad, que es toda la fracción del fármaco que quedó después de lo que el hígado le quitó, ¿sí? Ahora vamos a ver las vías de administración. En este caso, pues se encuentra la vía oral, ¿sí? La vía oral, pues ya todos la conocen, ¿no? Todos, Oigan, y luego puse esta imagen, ¿sí? Y luego, ¿qué le ven de raro a la imagen? La lengua. La lengua está súper gigante. Es un piercing. Esa cosa no es un fármaco, es un piercing. Dije, mira qué cool. Pero me gustó la imagen, la verdad. Dije, Pero muy también tiene la explícita. lengua gigante. Sí, ya sé. Pero bueno, dije, esa imagen está muy cool. Dije, a ver quién me dice, mira, eso no es un fármaco, man. Estás equivocado. Eso es un piercing. Bueno, etcétera. Era para romper el hielo, muchachos. Bueno, la vía oral es una vía que es cómodo y es barato, ¿sí? O sea, a comparación de fármacos intravenosos o a comparación de intramusculares, es un poco más barato la vía oral y lo podemos utilizar como tratamiento crónico, ¿no? Por ejemplo, no vas a estarte picando la vena cada vez que necesites un paracetamol, ¿no? No, claro que no. No te vas a estar ponchando ahí las venas. No, para eso existen vía oral, ¿sí? ¿Por qué no? La absorción es en el estómago y es en el duodeno, pero existen otras vías, porque imagínense que el paciente está vomitando o tiene mucha irritabilidad en el estómago, que tú sabes que si le das ese medicamento, por ejemplo, algún medicamento que ustedes sepan que irrita mucho la mucosa gástrica,
que digan, es que si se lo damos, ¿sí? Le va a tener una irritación. Los AINES. Los AINES, ¿sí? Los AINES irritan mucho la mucosa del estómago. Entonces, si el paciente está irritado ya del estómago, ¿por qué le vas a dar un fármaco vía oral? ¿Sí? Ponle una intramuscular, ¿sí? Ponle, no sé, también existe la vía sublingual, por ejemplo, ¿sí? Esta vía oral tiene el efecto del primer paso hepático, como ya lo ven. Todo fármaco que se ingiera por vía oral, porque a veces pensamos vía oral igual a pastillas, ¿no? También existen jarabes y también va a tener el efecto del primer paso hepático, ¿sí? Todo lo que sea administrado por vía oral. Tenemos la vía sublingual. Muchos no la conocen, se las presento. Vía sublingual, estudiantes de la salud. Estudiantes de la salud, vía sublingual, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ketorolaco es un AINE, ¿sí? Y imagínense un dolor de muela, ¿sí? Un dolor de muela, los que le ha dolido, es insoportable un dolor de muela, ¿sí? Y hay veces en que queremos un efecto rápido y vía oral, ¿sí? El ketorolaco. Existe la vía sublingual, está una presentación del ketorolaco sublingual, el cual puedes utilizar. El efecto es en menos de 3 minutos, ¿sí? De 3 a 5 minutos. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, nosotros somos hackers por naturaleza y la vía sublingual no pasa o no tiene el efecto del primer paso hepático, ¿sí? O sea, tenemos aquí la lengua, ¿no? Abajo de la lengua, la mucosa lingual se absorbe, llega a vena cava superior, llega a aurícula derecha, ¿sí? Y el fármaco se distribuye por toda la sangre, ¿no? Entonces, la vía sublingual es útil en situaciones agudas. Por ejemplo, tenemos a un paciente que se infartó, ¿sí? Y tenemos la nitroglicerina, o que se está infartando, más bien dicho, no le vamos a dar la nitroglicerina oral. De hecho, creo que ni existe la nitroglicerina oral. Porque se va a tardar mucho, ya se te va a morir el paciente, ¿sí? Dale una nitroglicerina sublingual, el efecto en menos de 3 minutos, ¿sí? Y ya puedes estar actuando para ese paciente que se te está infartando, ¿no? Entonces, recuerden que existe la vía sublingual. Ahora, muchos me dicen, oye, Mike, y luego la masticamos poquito y luego la ponemos ahí abajo. Ahí déjensela abajo de la lengua, ¿sí? Ahora, otro caso muy común que hacen, agarran un fármaco que es oral, que es presentación oral, y se lo ponen abajo de la lengua, ¿sí? No, o sea, hay presentación sublingual, ¿sí? No, ahora, o al revés, que un sublingual se lo quieran tomar oral, ¿sí? ¿Qué pasaría, Alejandro? Si yo me tomo un ketorolaco sublingual vía oral. Mira, lo que pasa es que los medicamentos para que puedan ser sublingual, para que pueda ser oral, hay algo que se llama excipientes. O sea, los excipientes son los componentes que tiene ese medicamento para hacer lo que se adapte a esa vía. Entonces, pues realmente un fármaco que es sublingual, su capacidad es únicamente disolverse. O sea, lo único que va a hacer es disolverse en la saliva para que ya el principio activo pueda ingresar a la mucosa. Cuando son vía oral, tienen excipientes que los protegen de todo su trayecto por el esófago, por el ácido clorhídrico, por todas esas partes que pueden alterar la composición del principio activo. Pero realmente es por eso, es porque cada medicamento tiene excipientes y cada uno está adaptado para la vía que va a ser administrado, ¿verdad? Y sí es muy importante eso, porque sí Así se es, llega a dar Alejandro. mucho el caso de que, pues, mira un medicamento y pues ni lo leen. O sea, hay veces que ni siquiera se toman el tiempo de leer de que, no, mira, este es de oral, no, mira, este es sublingual. Pero sí es algo muy importante, y más en el caso de nosotros, ya como médicos, dejarlo claro, ¿no? De que, mire, le vamos a dar este medicamento, tenemos que indicar cómo se toma. Esa es otra parte, ya en clínicas, pues van a ver que es muy importante conocer todo lo de, mire, enseñar al paciente, cuando son tratamientos un poco más elaborados, de que, mire, señor, usted se va a tomar esto así, se lo va a tomar a cada, pues ya dependiendo de qué fármaco es, cada cuánto tiempo,
y por cuántos días, porque esa es otra parte importante, pero sí, sí en efecto es diferente sublingual a bioral, a fin de cuentas. Muy bien, Alejandro. Muy concreta y tu respuesta. No, así es. Lo que yo quiero que se les quede claro es que yo vi a un paciente y fue cuando quedé así como en shock, pero dije, bueno, no saben, ¿sí? Yo una vez le recomendé el ketorolaco vía sublingual, ¿sí? Ya, lo dejó en la casa y un día me dijo, oye, es que el fármaco que me recomendaste no me está haciendo efecto. Dije, ¿por qué, señora? Me dice, es que me lo estoy tomando y no me hace nada. Y le dije, oiga, pero es que yo le dije que era sublingual, no oral. Le dije, bueno, mire, le explico, ya le expliqué lo que ahorita les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Entonces no se puede tomar un fármaco sublingual oral y un oral sublingual, ¿no? Cada uno viene en su presentación. Si tú quieres un fármaco sublingual, vas y pides ese fármaco en vía sublingual. Me da un ketorolaco sublingual, ¿sí? O me da un ketorolaco oral, ¿sí? O en pastillas, no sé. Entonces, que quede claro ese término, ¿no? Ahora, la vía rectal, la vía que más odio, tiene una absorción errática, lenta e incompleta. Y les voy a decir por qué, ¿sí? Ahí me surgió esta duda porque dice, todas las literaturas, dice, evita parcialmente el primer paso hepático. Ahí me gusta mucho que me digan si sí se absorbe o si no se absorbe, ¿sí? ¿Para qué me estás diciendo que se evita parcialmente el primer paso hepático, ¿no? Y les voy a decir por qué parcialmente. Aquí en este dibujo, tenemos aquí el recto, ¿sí? Y ahí hay venas que son las hemorroidales, ¿sí? Tenemos las inferiores, las medias, las superiores. Y hay dos caminos por donde se puede ir el fármaco. Por la vena ilíaca, que va a llegar en la vena cava inferior al corazón. Y si se fijan, esa vía, en ningún momento les mencioné, pasa por el hígado, ¿no? Entonces, ese caminito va a evitar ese caminito va a evitar ese efecto de primer paso hepático. El otro se va a ir por la vena porta, ¿sí? Se va a ir al hígado, se va a metabolizar y luego ya se va a ir a cava inferior y va a llegar al corazón. Entonces, por eso la vía rectal se dice, también pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál es la vía? La única vía que evita parcialmente el primer paso hepático, ¿no? O sea, como se puede ir por la vena ilíaca, como se puede ir por la vena porta. ¿Sí? Por eso es la vía rectal. Perfecto. La intravenosa, ¿sí? Es elección en situaciones agudas, rápida acción, precisión fíjense, aquí, por ejemplo, esta vía es muy importante porque puedes administrarle muchos volúmenes, ¿sí? La otra vez vi un paciente que estaba en 2 vías periféricas tenía sangre, o sea, le estaban poniendo paquetes globulares. En otra vía le estaban poniendo solución fisiológica. Estaba edematizada ese paciente, estaba muy hinchadita, ¿sí? Por todos los líquidos que le estaban administrando, ¿no? O sea, es una vía en el cual tú puedes poner rápido. Por ejemplo, Delta, aquí, ¿ustedes utilizan mucho la vía intravenosa? Sí, nosotros es la que más utilizamos, principalmente en una hipoglicemia. Es la vía que más frecuente o más común realizamos, precisamente por como lo acabas de mencionar, por su rápida eficacia del fármaco en el organismo. Así es. Como ustedes atienden urgencias médicas, necesitan tener una vía en el cual actúe rápido, ¿no? Más rápido que las demás, ¿no? Y ya ustedes con sus conocimientos del curso de farmacología me van a decir, y les pregunto al aire a todos, ¿sí? ¿Por qué la vía intravenosa es más rápida que todas las demás? Porque llega Porque no se directamente. metaboliza en el hígado. Exacto, exactamente. Wow, qué inteligentes son todos. Oh my God. Oh my God. La intraarterial, ¿alguien me puede decir qué arterias son esas? ¿La han visto?
Nada más, o sea, no específicamente, o sea, Son ya las querías coronarias, ¿no? las coronarias, así es. Perfecto. Ahí se dan los Esa es infartos. una angiografía, sí, son las coronarias. Y la vía intraarterial se utiliza para administración de contrastes, ¿no? Y también para algunas quimioterapias, ¿no? He visto que en el retinoblastoma, tumor en la retina, administran la quimioterapia por la rama oftálmica, o sea, más o menos como a este nivel, ¿sí? Y utilizan la arteria, o sea, para un retinoblastoma. O en un hepatocarcinoma, utilizan la arteria femoral, ¿sí? Y por ahí empiezan a poner la quimioterapia para que sea más, como más localizada ahí la quimioterapia, utilizan la vía intraarterial, pero más comúnmente es para la administración de contrastes, llámese tomografía computarizada, resonancia magnética, etcétera. En este caso es una angiografía de las coronarias. ¿Y para qué se utiliza la angiografía de las coronarias? Alguien que me diga. O sea, ¿para qué le administramos contraste a las coronarias? Yo. A ver si hay una obstrucción. A ver, Enrique. Bueno, como lo mencionaban ahorita, pues, si se me ocurre en el caso de un infarto, quieren saber en qué parte hay una obstrucción o hay un bloqueo del flujo sanguíneo, entonces utilizan esa administración de contraste y se va a teñir como podemos ver en la imagen. Entonces, por ejemplo, vemos que se tiñe la parte de arriba, pero vemos que no se tiñe la parte de abajo. ¿Por qué no se está tiñendo la parte de abajo? Porque en medio hay una obstrucción, entonces para eso no serviría. Perfecto. Qué inteligente, Enrique. Muchas gracias. Exactamente como lo explicó Enrique, este estudio es muy importante para hacer cateterismos cardíacos, para hacer procedimientos cardíacos, para ver si en dónde se está infartando el paciente. Una vez me preguntaba, uno de tercer semestre, no voy a decir de dónde, me dice, oye, Mike, ¿qué diferencia hay entre un infarto y un paro cardíaco? Y estas se las hago abiertamente también a todos, ¿no? Ya para terminar, para concluir, ¿sí? Sí, esa pregunta es de cajón en una plática, cualquier en general. El infarto. Lo que se les doctor, ocurra, yo no los vengo aquí a juzgar. El infarto es momentáneo. Es la ausencia de flujo o sí, en un vaso sanguíneo, por ejemplo. Puede ser reversible. El paro cardíaco es cuando ya de plano no hubo por mucho tiempo paso de oxigenación a los tejidos o buena circulación, y es cuando pues se detiene completamente el bombeo del corazón, según yo. Ok. Yo lo tengo entendido como que un infarto nos habla de un problema de una obstrucción en el flujo sanguíneo, mientras que un paro cardíaco nos habla de un problema en la conducción, por ejemplo, del ritmo sinusal. Ok. Entonces yo lo tenía entendido así. Muy bien. Yo tengo Perfecto. otra. A ver, échatela. Bueno, yo tengo entendido que en el infarto ya hay necrosis y en el paro cardíaco pues no. Bueno, evidentemente en un infarto, sí, es más, quisiera escuchar a Alejandro. ¿Qué opinión concreta tienes de infarto y paro? Realmente todas las definiciones que han dicho, pues los felicito, chicos, son las adecuadas. Y aquí nada más, algo importante es no clasificar un infarto como únicamente un evento cardíaco, ¿no? Un infarto, en efecto, como lo dijo la doctora Ortega, es una situación en la que se priva un órgano de un flujo sanguíneo, ¿sí? Que sí, en dado caso puede llegar a causar necrosis por la misma oclusión que no tiene aporte sanguíneo, pero un infarto realmente es algo que puede ocurrir en otras partes del cuerpo. Hay algo que se llama claudicación, que es una especie de infarto que ocurre pero en los miembros inferiores. Es un dolor semejante al que ocurre, por ejemplo, en la angina, pero en ese caso es en los músculos de las piernas. Se puede infartar el ojo, se puede infartar la retina, se puede infartar también el oído, pero la diferencia es eso, el infarto es únicamente la falta de aporte sanguíneo de un tejido, y el paro cardíaco es, en efecto, ahí sí, exclusivamente cuando el sistema de conducción, como lo mencionó Enrique,
falla, o sea, el corazón no late, el corazón funciona por dos cosas, por electricidad y por potenciales iónicos. Y sí, esa es la diferencia, que uno es una disminución de la conducción y otro es una falta de aporte sanguíneo. Ok. Tienen 10, chavos. Tienen 10. Yo sabía que ustedes... Ahora, el objetivo de preguntarles a ustedes las definiciones es porque, por ejemplo, Alo puede tener memoria visual, cómo se lo grabó ella, Enrique de otra manera, Irlanda de otra, y que todas esas definiciones, la que a ustedes más les guste, es la que se queden, porque todas están correctas. ¿Sí? Bueno, la intramuscular, ¿sí? Ya nos quedan 8 minutitos, ¿sí? La intramuscular. Alguien que me diga por qué la inyección se pone en el cuadrante superior externo. Para evitar llegar a tocar o rozar algún nervio importante. El ¿Cómo nervio cuál? ciático. La cola de caballo, ¿no? Nervio ciático. El ciático. El ciático. Así es, ¿sí? Si nosotros sabemos por dónde pasa el nervio ciático, nos vamos a dar cuenta de que abarca estas estructuras. Miren, hace esto y hace esto, ¿sí? Entonces, esos No se ve lo que cuadrantes, dibujaste, creo. ¿no se ve? Lo No. amarillo Sí lo en veo. el Yo sí dibujo. lo veo. Sí se ve. Y Sí, sí se ve. Ya. Es que es amarillo, ¿verdad? Pensé que era rojo. Sí, ok. Mira, el trayecto del nervio ciático es así, más o menos, ¿sí? Entonces, si nosotros picamos ese nervio ciático, puede quedar hasta, o sea, en afectaciones mayores, una parálisis, ¿sí? Y un dolor inmenso que provoca que piquen el nervio ciático, ¿no? Por eso se prefiere el cuadrante superior externo, ¿no? Y eso, quiero que se lo graben bien porque hay veces en que sí te preguntan, ¿sí? Oye, ¿y por qué ahí? Para no picar hueso, ¿por qué ahí? Ah, claro que sí, la explicación científica es porque por ahí pasa el trayecto del nervio ciático y para no picarlo, pues preferimos el cuadrante superior externo, ¿sí? También fármacos que con mala absorción oral prefieren intramuscular o que el paciente está vomitando, esté irritable, preferimos intramuscular, ¿no? Bueno, yo no prefiero intramuscular. Entonces, tenemos también al subcutáneo. Aquí muchas veces, aquí nada más otra cosa clara, ¿sí? Siempre te dicen, el subcutáneo es a 45 grados, ¿sí? Y he visto, bueno, hay agujas de insulina, por ejemplo, que es la administración más rutinaria en subcutáneo. La aguja de insulina está bien pequeñita, bien pequeñita, ¿sí? Y a veces veo que la están girando a 45 grados. ¿Por qué? Ah, porque las literaturas dicen que gires a 45 grados la subcutánea. Sí, sí, pero cuando es una jeringa o cuando es una aguja grande, ¿sí? La giras a 45 grados. Si es una agujita de insulina, por ejemplo, no la tienes que girar, ¿sí? ¿Sí? Ya está el tamaño para que entre subcutáneo, ¿sí? Entonces, esa paciente que se le administra insulina, ¿sí? ¿Dónde conocen ustedes que se les administra la insulina a esos pacientes? En el abdomen. ¿Qué parte? Periumbilical, ¿no? Periumbilical. Muy bien, doctora Martínez, hasta que hace su aparición. La famosísima doctora Martínez. ¿Sí? ¿En dónde más podríamos administrar la insulina, doctora Martínez? ¿Dónde más se les ocurre, muchachos? Nada más periumbilical. los brazos también. En los brazos. ¿En dónde Muslos. más? Muslo. En los muslos, ¿sí? ¿Dónde es la más dolorosa? En el ombligo, bueno, a 2 centímetros del ombligo. Depende del umbral de cada paciente, fíjate. Ahí sí te voy a decir, mira, hay muchos pacientes que me dicen, anda, no manches, en el ombligo duele bien horrible, no, mejor en el brazo. Hay unos que me dicen, no, mejor en el ombligo porque en el brazo me duele mucho. Hay unos que me dicen, no, yo prefiero en la pierna. Sí, preferentemente, sí, como dices tú, Marisela,
en el ombligo muchos pacientes como que le tienen mucho pavor, ¿sí? Hay unos que no les duele nada, hay otros que les duele muchísimo, depende del umbral, pero sí, yo también concuerdo, la vía periumbilical es la que duele más. Tenemos la dérmica, no sé si han visto los parches anticonceptivos o los parches de nicotina. Mike, yo tengo duda. Dime. Perdón. En la pasada, no sé si me Ajá. escucho bien. ¿La subcutánea? Ajá, decía que eso, que tiene una absorción más lenta, pero se supone que, o sea, la subcutánea evita el primer paso, entonces quería, o sea, saber por qué se supone que es más lenta. ¿Por lo de la irrigación o por qué? Así es, mira, en la subcutánea, por ejemplo, hablando del periumbilical, ¿no? En el tejido subcutáneo estamos hablando ya de grasa, de que más como que bloqueos, aparte los vasos que se encuentran en la parte subcutánea no son del mismo calibre como, por ejemplo, ponerlos en la intravenosa. Entonces, tiene una absorción lenta por el tamaño de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y aparte porque tiene que escalonar, o sea, el fármaco tiene que absorberse, o sea, ahí se va a estar, ahí se va a estancar. No es como que una vía, ¿sí? Al que le estás administrando como una intraarterial o una intravenosa, ¿no? O sea, ahí se va a quedar estancado el tiempo del fármaco hasta que lleguen los capilares y empiecen a chupar, empiecen a absorber, absorber. Por eso es una absorción lenta, ¿sí? Pero definitivamente se va a absorber, por eso es una absorción lenta. Porque no vas a un vaso directo, sino llegas al tejido subcutáneo y ahí se va a quedar hasta que los vasos empiecen a hacer su trabajo. Pero sí sería más rápido que la oral. ¿Que la qué? Que la oral. Pues tiene sus... más rápida que la oral. ¿Tú qué dices, Alejandro? Mira, esa pregunta, para responderla hay que conocer los parámetros que modifican la absorción. Si nosotros recordamos un medicamento o una molécula, lo que debe de tener es que sea liposoluble, ¿no? En un principio. Los fármacos liposolubles absorben más. Los fármacos con distinta ionización, en efecto, también el flujo, si ese órgano es muy irrigado o si no es irrigado, y las unión a proteínas plasmáticas. Aquí lo que pasa es que, mira, cuando hablamos de liposolubilidad, ¿tú qué crees que el medicamento haga antes de absorberse? ¿Quedarse en el tejido celular o ir al vaso? Si estamos hablando de que la liposolubilidad aquí manda. En el tejido, no. Exactamente, entonces el fármaco se va a empezar a almacenar más en la grasa que entrar al vaso. Es por eso que es más lento. Es más lento porque como tiene más afinidad por el tejido, por los lípidos, va a tener el fármaco antes de entrar al torrente sanguíneo, va a entrar a los adipocitos. ¿Sí? Eso es la importancia, doctores, y en general, de conocer las características de absorción de los medicamentos. O sea, al momento ya de la clínica, créanme que es muy, muy difícil tener estos conceptos tan claros, pero con el tiempo los vamos aplicando, pero esa es la importancia de conocer desde ahorita, porque es más rápido un fármaco que entra vía intravenosa, porque se tarda más uno vía subcutánea, porque unos tienen más potencia, otros tienen menos, y son los como que detallitos que se nos van olvidando, ¿no? Los detallitos que, de hecho, por eso estamos aquí. Bueno, pues yo creo que mi compañero ya concluyó con su explicación. No sé dónde... Doctor, tengo una duda. Sí, dígame. ¿Por qué en la rabia nada más se puede subcutánea? Esa duda siempre he tenido. ¿Por qué nada más cuando hay una infección de rabia, por qué tiene que ser forzosamente por vía subcutánea y no por otra vía? El principio activo de ese fármaco tiene intolerancia a todos los bloqueos que, por ejemplo, es la vía oral. En la vía oral pasa por la mucosa gástrica, la mucosa gástrica tiene un pH muy alto y lo inhibe totalmente la reacción, ¿no? Si lo administras vía
intravenosa, podría provocarte una alta toxicidad. Si lo administras vía intramuscular, ¿sí? La manera en la que se absorbe es bastante rápida. Necesitamos a un lado que se absorba lento y esté constante, ¿sí? Y que no tenga ningún tipo de bloqueo como es el pH de la mucosa gástrica. Por eso lo administran de ese lado. Es que realmente son las características del medicamento. Del principio activo. Por ejemplo, la insulina. La insulina no es oral, ¿sí? Nunca he visto una insulina oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque no soporta la mucosa gástrica. Por eso se administra también subcutánea, ¿sí? Igualito, ¿sí? Aunque ya existe una insulina que es inhalatoria, que después la vamos a ver, ¿sí? Pero también. Ahora, tú mismo, Jorge, hazme una recapitulación, así rápida, de todo lo que aprendiste hoy, ¿sí? En este curso. Así rápidamente. Ok, bueno, primero que nada, aprendimos lo que viene siendo la farmacología, que es la ciencia encargada de nos estudiar las propiedades fisioquímicas desde su origen, y lo que vendrán siendo las dos principales ramas de estas, que vienen siendo farmacocinética y farmacodinámica, que hay que aclarar que cada una de estas tiene propiedades diferentes, que una actúa del fármaco hacia la persona y de la otra que vendría siendo de la persona hacia el fármaco, o el fármaco hacia la persona. Que pues de estos, pues lo que vimos muy recalcadamente es lo que vendría siendo la farmacocinética, que pues en esta hay que aprendernos las tres cosas clave, que vendrá siendo el ADME, que era absorción, metabolización, excreción y distribución. Distribución, sí, era el primero, sí. Ajá. No, el segundo. Que pues cada una tiene sus propiedades en sí. Por ejemplo, en la distribución, pues se compone por sus tipos de transporte, activo, pasivo, facilitado, que depende de energía o sin energía. Pues sí, o sea, más que nada, cómo va a actuar el fármaco dentro de aquí mismo, dentro de la persona. Muy bien, muchas gracias por la retroalimentación, Jorge. Y así como Jorge, así les voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿sí? Al azar, ¿sí? No es porque me caiga gordo Jorge, ¿sí? Pero a cada uno de ustedes les voy a preguntar así, al azar, ¿sí? A ver, dime, Karen, ¿qué es lo que aprendiste hoy? A ver, dime, Nicole. A ver, dime, Alessandra. A ver, dime, Vicky. A ver, dime, Karina, ¿sí? Para yo verificar que están aprendiendo. Sí, Jorge ya aprendió muchas cosas hoy, pero ya tiene que descansar la mente, ¿no? 2 horas, 1 hora y media, 2 horas ya es bastante, ¿sí? Yo no soporto tanto, yo me frustro con tanto, ¿sí? Entonces ya, muchas felicidades a todos los que están aquí, son porque quieren aprender más, porque quieren dar más a los pacientes, ¿sí? Y me da mucho gusto que sean bastantes, ¿no? Que sean bastante los que están. La introducción es un poco tediosa porque te tienes que grabar muchos términos, ¿sí? Ya los demás van a ser más, ¿cómo se llama? Para pacientes, ya más localizados, ya más, ya no tanto de términos, y más de comprender por qué, ¿sí? Entonces, muchas felicidades. Entonces, nos vemos el día miércoles, ¿sí? Con la continuación, ya con las explicaciones de aquí, Alejandro Félix, ¿sí? Y ya pues hoy pueden tener un bonito día. Yo tengo una... O sea, ¿cómo va a ser el calendario de las clases? ¿Un día sí y un día no? ¿O es que no lo tengo? No sé si lo pasaron. Ahorita se los paso por el grupo, ¿sí? Ah, ok, gracias. Sí. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguna frustración? Aún no. Aún no. Voy a hacer que tengas muchas, Alondra, ¿eh? Ay. Dale, pues. Nos vemos, chicos. Vamos a almorzar. Gracias. Gracias, bye. Hasta luego. Bye.